Reddit pregunta: ¿cuál es tu historia más aterradora? Tenía unos 4 o 5 años y mis padres se acababan de separar. Mi mamá vivía en un apartamento de 2 habitaciones, yo tenía mi propia habitación, pero prefería dormir en su cama cada vez que me quedaba con ella. Nuestros 2 dormitorios estaban al final de un pasillo, uno frente al otro. Nuestro apartamento estaba en el primer piso y recuerdo que estaba en medio del verano y mi mamá tenía una ventana abierta en su habitación, que estaba directamente detrás de la cama, encima de la cabecera. De todos modos, me desperté en medio de la noche y recuerdo que me senté y vi que nuestro gato estaba sentado en el marco de la puerta de la habitación de mi madre. Su puerta estaba abierta y se podía ver parcialmente en mi habitación. Esto fue extraño porque el gato normalmente siempre estaba en la cama con nosotros. Mientras lo miraba, entró en mi habitación y maulló. Me volví para mirar a mi mamá y despertarla. En los 3 o 4 segundos que tardó en despertarse y preguntarme qué pasaba, ambos miramos hacia arriba en el marco de la puerta y había un hombre parado junto a mi puerta abierta, saliendo de mi habitación. Todavía no sé cómo se las arregló para hacerlo tan rápido, pero mi madre procedió a levantarme y literalmente arrojarme por la ventana mosquitera. Nuevamente, estábamos en el primer piso y había tal vez una caída de 1 metro para el terreno. La policía llegó pero no vio señales de entrada forzada, solo que nuestra puerta principal estaba abierta, lo que los llevó a creer que el hombre debió haber salido por ese camino. Lo extraño fue que mi mamá juró de arriba abajo que había cerrado la puerta esa noche, con el pestillo y la cadena. Aproximadamente una semana después, estaba limpiando la cocina y abrió nuestro armario del calentador de agua y encontró un cuaderno con nombres y dibujos, así como un par de guantes y algunos envoltorios de goma de mascar. Se volvió a llamar a la policía, pero lo único que pudieron hacer fue especular que el hombre había estado en nuestra casa y se había escondido hasta que nos dormimos. Una historia aterradora, pero real, que experimenté cuando tenía 12 años. Me mudé con mis papás cuando tenía 10 años y no conocía a nadie en el área, excepto a la familia con la que mi papá era amigo. Madre soltera con 3 hijos, afortunadamente había una niña un par de años mayor que yo, 12 cuando la conocí, y nos conocimos un poco más de un par de años. No éramos cercanos, pero terminamos teniendo los mismos amigos. Una noche, mi amigo Rob estaba saliendo con ella y su hermano menor. Estaban solos en la casa porque la mamá de mi amigo estaba en el trabajo, que es donde esto se vuelve aterrador y triste. Su madre ha estado ayudando a esta dama a través de su trabajo y llegó a conocerla bastante bien. Descubrió que su hermana estaba en una institución mental y la dejaron salir recientemente. La noche que Rob pasa el rato con mi amigo, llaman a la puerta. Mi amiga pensó que era solo su mamá, golpea de cierta manera cuando entra y respondió sin pensar. Se suponía que Rob no debía estar allí y salió disparado por la ventana hacia su casa al final de la calle. Nunca lo pensó 2 veces. No era su mamá, era la hermana de la señora a la que su madre estaba ayudando y ella descubrió hablando con su hermana dónde vivía su familia y el horario de trabajo de su madre. Ella entró y aquí es donde no sé los detalles y me alegro de no saberlo. El hermano menor de mi amigo se escapó con los vecinos para llamar a la policía. La dama asesinó brutalmente a mi amigo a una semana de Navidad. La decapitó y dejó su cuerpo, desnuda en una bañera. Escondió su cabeza. Tuvieron que revisar los regalos y no sé dónde lo encontraron, pero lo hicieron. No se me permitió ir a su funeral. Estaba sentado en mi habitación, después de salir del trabajo, en el segundo piso. El hermanito está abajo viendo la televisión, el perro está en el pasillo afuera de mi puerta durmiendo. De repente, el perro comienza a hacer todo tipo de ruido, saltando, ladrando, haciendo ruido con las uñas, aullando. Me levanto para ver qué pasa y escucho, oh, esa es una buena chica, con voz masculina. No sonaba como hermano pequeño, así que dije, oh, llegaste temprano a casa, pensando que es el amigo de mi papá /diagonal nuestro compañero de cuarto mientras abro la puerta. Tan pronto como salgo, no hay nadie más que el perro que mueve la cola y mira el extremo vacío del pasillo. El hermanito sube las escaleras para gritarme por haber irritado a su perro, dijo que escuchó la misma voz pensando que era yo o nuestro compañero de cuarto. Hicimos una revisión de la casa con mi cuchillo de mariposa y su pistola de aire comprimido y no había nadie. Mi ex esposa tuvo varias experiencias extrañas. Solo relataré este. Un día estoy en el trabajo cuando ella me llama de la nada, todavía estábamos casados en ese momento. Por lo general, no me llamaba durante el día porque trabajaba en el turno de noche. Me dice que llame a mi amigo Danny y me asegure de que él y su familia estén bien. Cuando le pregunto por qué, me dice que tuvo un sueño pero que no puede recordarlo, pero que debería llamar a Danny y asegurarme de que esté bien. Así que llamo a Danny y hablo con él. Le hablo del sueño de mi esposa. Se divierte un poco,
pero me dice que él y su familia están bien y agradezco a mi esposa por su preocupación. La llamo y le hago saber que todo está bien. Tiene muchas dudas cuando se entera de la noticia. Más tarde supe que media hora después de mi llamada telefónica a Danny, recibió otra llamada de su tío en Florida para decirle que el hijo de Danny se había ahorcado. Mi suegra era una mujer muy divertida y genial. Ella y mi esposa eran muy unidas y, lamentablemente, ella falleció cuando nuestro hijo tenía unos 4 meses. Avanza unos años. Vivimos en una antigua casa de artesanos de la década de 1930 en Pasadena, K. Nuestro hijo tiene unos 3 años en ese momento. Una noche le estaba dando un baño y empieza a mirar por encima de mi hombro, no a cosas al azar, sino a algo. Pasa un momento y me pregunta por qué la abuela llama a mamá con un nombre gracioso. Pausa larga. Le pregunté qué quería decir con pensar que estaba hablando de mi mamá. Luego dice por qué la abuela llama a mamá el apodo de mi suegra para mi esposa. Esto realmente me hizo retroceder. Mi esposa y yo nunca usamos el apodo, era como la llamaba su mamá desde que era una bebé. Le pregunté dónde escuchó eso. Su respuesta, el granjero me dijo. Le pregunté quién era el granjero y él respondió, su amigo. Le cuento a mi esposa esta historia más tarde y ella, por supuesto, se ha reducido a lágrimas por todo el asunto del apodo. Ambos sabemos que no hay forma de que él sepa esto y nos maravillamos un poco. Avance rápido hasta el próximo fin de semana y mi hijo está jugando en su habitación. Mi esposa está en el trabajo, minorista, y yo en casa, trabajé MF. Lo escucho comenzar a hablar como si estuviera teniendo una conversación. Está diciendo cosas como, sí, no sé eso, y luego algunas risas. Entro en su habitación y le pregunto qué está haciendo y me dice que está jugando. Pregunto con quién. Dice el granjero. En este punto ya estoy pensando en la maldita película El Exorcista y en el Capitán Howdy. Es un poco inquietante. Le pregunto dónde está el granjero. Dice que se fue cuando entré. Así que mi esposa llega a casa y le digo esto y ahora está tan extraña como yo. No tenemos idea de qué hacer y pensamos que si vuelve a suceder haremos algo. Unos días después, en medio de la noche, ambos escuchamos a nuestro hijo decir lo siguiente: la abuela dice que tú y yo ya no podemos ser amigos. Mi esposa y yo vamos a ver cómo está, ambos un poco asustados. Solo está sentado en la cama. Le pregunto si está bien y dice que sí. La abuela dice que ya no puedo jugar con el granjero. Nunca volvió a mencionar al granjero. Jamás. Ahora tiene 13 años y no recuerda nada de eso. Nosotros lo hacemos. Mi abuela vive en una casa muy antigua, de finales de 1700, que está rodeada de cementerios a ambos lados. El otro día llega a mi casa mi amigo al que hacía meses que no veía. Caminamos por el antiguo camino de adoquines cuando comienza a hablar sobre su nueva espiritualidad, no en un contexto religioso, sino en lo que respecta a sentirse sintonizado con las cosas. Yo le creí. Había estado en un programa de tratamiento de drogas y creo que había experimentado algún tipo de despertar cerebral /diagonal espiritual. De todos modos, mientras hablamos, mi gato se acerca a nosotros y comienza a frotar mi pierna. Después de un tiempo me doy cuenta de que no se rendirá y que está tratando de decirme algo. Empiezo a seguirla y pronto me doy cuenta de que va al cementerio. Cada vez que dejo de seguirla, ella se da la vuelta y me frota la pierna hasta que empiezo a caminar de nuevo. Cuando finalmente llegamos al cementerio, ella salta sobre una lápida, balanceándose en la parte delgada de la lápida, y no se mueve. Ella comienza a silbar cuando intentamos sacarla de la lápida. Nos dimos cuenta de que la tumba era alguien que había vivido y muerto en nuestra casa. Mi hermana y yo jugábamos afuera cuando éramos más jóvenes y una pareja de ancianos caminaba por nuestro jardín. Nuestro patio tenía un cementerio en la parte de atrás, por lo que era una atracción local bastante común para los turistas, ya que esta casa fue construida en el siglo XIX y la mayoría de las tumbas eran de niños que murieron en ese entonces a causa de la gripe, etc. Historias de ese lugar, pero nada está a la altura de lo que sucedió hace tantos años. Jugando afuera, y esta pareja de ancianos seguía molestando a mi hermana sobre cómo se llamaba, mientras se acercaban a nosotros. Éramos solo niños pequeños y nos asustamos terriblemente y corrimos adentro y le contamos a nuestra mamá lo que había sucedido. La semana siguiente escuché una historia en las noticias sobre una pareja de ancianos que se acercó a una adolescente, la secuestró y la violó, y era la misma pareja que se había acercado a mi hermana y a mí. Todavía me asusta eso. Un día, mientras lavaba la ropa,
se apagó una de las luces del sótano. Mi sótano está configurado de modo que el lavadero se separe del otro lado del sótano con una pared y una puerta. Para subir hay que salir del lavadero y pasar por la otra parte del sótano. Entonces la luz sopló en la otra parte, no en el cuarto de lavado. Como era la única luz de ese lado, estaba bastante oscuro. Terminé de lavar la ropa que tenía que hacer mientras temía caminar por el sótano oscuro. Salgo de la lavandería, paso a la mitad del sótano y escucho una fuerte carcajada. Imagina un sonido que hace la gente cuando imita a una bruja. Toma eso e imagina que la bruja ha estado fumando durante 50 años, haciendo que su voz sea más grave y ronca. Eso es lo que escuché, claro como el día, justo detrás de mí. No dudé en correr hacia las escaleras. Esperé hasta que mi padre llegó a casa y luego cambié la bombilla. Todavía no he escuchado esa carcajada desde entonces y no se lo he contado a nadie en la casa.